el que no le sirve verdaderamente a Dios, cobra por predicar, cobra por cantar. Usted sabe la cantidad de pastores y maestros evangelistas que para predicar tienen que hablar con ellos cuánto le vas a dar de ofrenda. Y muchas veces ellos mismos ponen su precio. Y si no le das la cantidad que ellos quieren, no hay predicar. Hombres y mujeres de Dios, porque todavía hay, Fabián, hay hombres y mujeres de Dios que todavía quieren hacer la voluntad, pero hay un sinnúmero. El que quiere predicar para Dios, por el evangelio, no le pone precio. Es como el apóstol Pablo, que lo predica gratis. Lo mínimo que se le da por cada predica son como 1,000 pesos, lo mínimo. Correcto. 1,000 pesos, lo mínimo que se le da a un predicador por predicar. 1,000 pesos. 1,000 por 30. Son 30,000 pesos. Correcto. Al mes. Al mes. Y esos 30,000, usted lo calcula por 12 meses, son como 360,000 pesos del evangelio. Así. A costa de predicar el evangelio. Así. Y todo esto lo sacan ¿de qué? Del negocio del evangelio. Apartado de mí, hacedor de maldad, porque no lo conozco, porque tu intención no era predicar el evangelio, tu intención era enriquecerse con el evangelio. Buenas tardes, damas y caballeros. Su hermano y amigo Leonel Fabián, una vez más con cada uno de ustedes para poder debatir un tema que realmente ha estado afectando a muchos hombres y a muchas mujeres. El tema es sobre aquellos que predican el evangelio por dinero. ¿Es lícito predicar por dinero? En el día de hoy tenemos a nuestro hermano Andrés, el cual estará también dando su punto de vista sobre este tema que ha estado divulgándose en la sociedad. Una vez Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos, según el Evangelio de Marcos capítulo 16 verso 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El objetivo de nuestro Señor Jesucristo es que el Evangelio sea predicado a todos, a fin de que la humanidad, aquellos que crean en nuestro Señor Jesucristo, tengan vida eterna. Por lo tanto, estaremos hablando y también buscaremos alguna cita que va de acorde con este tema que realmente ha estado afectando a muchos hombres y muchas mujeres por no querer entender la realidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque da pena y vergüenza que este Evangelio muchos la han tomado como fuente de negocio. Y nuestro Señor Jesucristo no quiere que el hombre o mujer tome este evangelio como fuente de ingreso. El evangelio es poder de Dios para que aquellas personas que crean en él tengan vida en nuestro Señor Jesucristo. Ahí le presento a nuestro hermano Andrés. Dígame, Andrés, ¿qué usted cree sobre este evangelio que se está predicando en estos tiempos? Bueno, como ya el hermano ya nos presentó, respecto a este tema, un tema delicado realmente, estamos viendo... Pégase un poquito para el micrófono. Estamos viendo un negocio dentro del evangelio, y en una ocasión el apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, sí, porque el evangelio es poder de Dios. Pero actualmente ahora mismo la gente, los ministros, los siervos del Señor, están tomando el evangelio como una fuente de ingreso
de la cual el Maestro nos dejó una gran comisión de ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación, y de que diéramos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Más bien, Jesús hace referencia en Juan su capítulo 10 a su versículo 16 como el buen pastor. Dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el que es asalariado ve venir el lobo y deja que dispersa. ¿Por qué? Porque es asalariado. Jesús estuvo haciendo énfasis sobre esto, trayendo la diferencia entre un buen pastor, entre un buen líder, entre un buen predicador, entre aquel que lo hace simplemente para aquellos de conveniencia, de obtener algo de ingreso. Hoy en día la Biblia nos enseña en Timoteo su capítulo 6 a su versículo 10 en adelante, dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. En una ocasión el Maestro Señor Jesucristo le pregunta al apóstol Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y el apóstol le contesta, le dice: sí, yo te amo, tú lo sabes que te amo. Pero por segunda vez vuelve y le pregunta que si lo amaba, y volvió y le dijo que sí lo amaba. Y la tercera vez eso produjo una tristeza en Pedro, y la Biblia nos deja entender que la tristeza, según el Espíritu, produce arrepentimiento, más la tristeza que produce por el mundo produce muerte. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. A eso te hace entender de que hoy en día para seguir a Jesús tienes que tener verdadero amor. Eso es lo que Jesús le quiso enseñar a Pedro. Para poder ser su voluntad y dejarse guiar por el Espíritu Santo, tiene que amarle de todo vuestro corazón, porque Pedro no entendía a tal punto que entendió que tenía que haberse enamorado de Jesús para poder hacer su voluntad. Hoy en día la gente, los evangelistas, los pastores, en su gran mayoría solo les interesa el dinero, no a las ovejas, no las almas. En una ocasión nuestro Maestro Jesucristo tuvo compasión de la multitud, porque esa multitud estaban como ovejas sin pastor. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que los hombres de hoy solo les interesa lo que pueden ganar, lo que pueden obtener del Evangelio, pero no dan por gracia lo que por gracia han recibido. ¿Qué entiende usted, mi hermanito? Sí, la cosa es que muchos se basan por una palabra que el apóstol Pablo había dicho. El apóstol Pablo, hablándole a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 9, verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga a sí mismo conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Este es el verso, es uno de los versos que más digamos, que muchos han utilizado para justificarse y poder así cobrar por predicar la palabra. Ejemplo, muchos van a un concierto y se supone que si es para adorar a Dios, no hay razones para cobrar, porque hay una gran diferencia entre el que le sirve verdaderamente a Dios y el que no le sirve verdaderamente a Dios. El que no le sirve verdaderamente a Dios cobra por predicar, cobra por cantar. Usted sabe la cantidad de pastores y maestros evangelistas que para predicar tienen que hablar con ellos cuánto le vas a dar de ofrenda. Y muchas veces ellos mismos ponen su precio.
Y si no le das la cantidad que ellos quieren, no hay predicar. Y muchos cantantes cristianos, oiga bien, esto están en el grupo de aquellos que no le cantan a Dios verdaderamente. Porque un adorador, una persona que le canta a Dios, para Dios, oye, para Dios, no debe de cobrarle y ponerle precio a la adoración, si es que verdaderamente le va a cantar a Dios. Ahora, los apóstoles fueron personas que predicaron el evangelio de arrepentimiento para que la gente reconociera su pecado. Aquellos que hacen la cosa para Dios, un pastor, evangelista, profeta, un adorador que haga las cosas para Dios, no cobra por predicar, no cobra por cantar. Ahora bien, el apóstol Pablo dijo, bueno, el que está viviendo de esto, el que está predicando, que viva de esto. Pero no quiere decir que cuando te vayan a invitar o que te inviten tú le pongas precio. Andrés, esto no quiere decir que, no, es que el apóstol dijo el que viva de la prédica, el que predica, el que viva del evangelio, que viva de esto. Que le ponga precio. Entonces, bueno, como el apóstol Pablo dijo que hay que estoy anunciando el evangelio, yo tengo que vivir de esto. Entonces usted me invita, tengo que darte, ¿verdad? O decirte la cantidad de dinero que yo necesito para predicarte o para cantarte. Es que el apóstol Pablo lo dijo. El apóstol Pablo dijo que el que anuncia el evangelio, que viva del evangelio. Entonces, como es así, yo le voy a poner precio a la gente. Bueno, usted me va a invitar a cantar, me va a invitar a predicar, dame tanto. Correcto. Pero el que quiere predicar para Dios, no cobra. Por amor a las almas, por amor al evangelio, no le pone precio. Es como el apóstol Pablo, que lo predica gratis. Ahora, si usted siente de su corazón darme una ofrenda, bueno, son cosas suyas, esos opcionales. Si usted siente darme un zapato, eso son cosas suyas, yo no se lo estoy pidiendo. Correcto. Entonces, la gente se enfoca, Andrés, en lo material, en lo interés. Ahora se ha convertido que los intereses personales es más que los intereses hacia Dios. La gente se enfoca más en lo material que en lo de Dios. Así es. Y da pena y vergüenza que la gente esté predicando el evangelio, usando el evangelio como negocio. Como un negocio, correcto. No, fue el apóstol Pablo que lo dijo. Entonces, usted no me das una buena ofrenda, no voy a predicar. Y muchos dicen, ¿cuántos miembros tú tienes en la iglesia? La iglesia es grande. La iglesia tiene buena bocina. Oye, ¿Jesús predicó por bocina? No. ¿Jesús preguntó por bocina? No. Jesucristo, cuando iba a predicar, le preguntaba a la gente qué cantidad de gente había en una comunidad. No, el objetivo no es ese. El objetivo es que si hay una sola persona y cree por esa sola persona, hay gozo en los cielos. Hay predicadores, si usted lo invitó para una actividad que hay 2, 3 personas, pero ¿qué pasó? Pero lo que hay 2, 3 gatitos, me parece que no hay una buena ofrenda, y de una vez saltan, Dios me mandó a cambiar el tema, y es mentira. Correcto. No, Dios me dijo que cambiara el tema. No, lo que pasa, vio que habían 2, 3 personas, y tal vez se dio cuenta que no puede manipular esas 3 personas, porque hay personas que son entendidas. Son personas que tienen conocimiento, que no se mueven por la emoción. Y en estos tiempos, la gente por amor al dinero, ¿verdad? No buscan revelación de Dios, y lo que buscan es sacudir, impresionar, inventándose milagros falsos, inventándose lengua falsa. Porque ya el pueblo tiene un sistema de que si usted va a predicar y no habla lengua, Dios no se movió.
Pero si usted va a predicar con conocimiento, con sabiduría, ¿verdad? Con la unción del Espíritu Santo, Dios te reparta. Pero en estos tiempos hay muchos que están en una corriente de libertinaje, de emoción, de inventos, de profecías, de inventos de lenguas, porque están dentro del evangelio de la prosperidad. Ellos predican por dinero, por una ofrenda. Así es, ¿no? Andrés, hay predicadores que predican diariamente. No todos son así, ambiciosos, no todos, pero hay predicadores, pastores, profetas, hasta cantantes. Son cantantes porque adoradores no le vamos a decir, porque un adorador no cobra por predicar. Andrés, un adorador no cobra por predicar, por cantar, perdón. Un adorador de nuestro Señor Jesucristo no cobra por cantar. Correcto. Porque está adorando ¿a quién? Al Eterno. Entonces, si es para adorar a Dios, entonces no se puede cobrar. Ahora bien, si el cantante, no voy a decir adorador, si el cantante va a cantar para el hombre, ahí ya puede cobrar lo que quiere. Correcto, porque es para el hombre. ¿Usted me está entendiendo? Pero no podemos involucrar esto en lo de Dios, ¿verdad? Así. No, un adorador va a cantar. No, un adorador no, porque hay que pagarle, ¿verdad? Y va a cobrar por eso. Ahora bien, un adorador que va a cantar para Dios no le pone condiciones de que cuánto le van a dar. Ahora, si ya la persona que lo invitó siente de su corazón, ¿verdad? Y yo creo que es lo prudente, ¿verdad? Dale algo que llegó de lejos, etcétera. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de aquellos que le ponen precio, de aquellos que no van si no llegan a un acuerdo de dinero. Correcto, exacto. ¿Me entiende? Un predicador, un ejemplo simple, André, un predicador. Hay personas que predican a diario. Lo mínimo que se le puede dar a esa persona, un ejemplo, un predicador conocido, vamos a decir un ejemplo que ya tiene mucha influencia, lo mínimo que se le da por cada prédica, y muchas veces tienen hasta 3 prédicas en un día, lo mínimo que se le da por cada prédica son como 1,000 pesos, lo mínimo. Correcto. 1,000 pesos, lo mínimo que se le da a un predicador por predicar, 1,000 pesos. Usted, un ejemplo, calcula 1,000 por 30. Son 30,000 pesos. Correcto. Al mes. Al mes, exacto. Y esos 30,000, usted lo calcula por 12 meses, son como 360,000 pesos del evangelio. Así. A costa de predicar el evangelio. Así es. ¿Usted ve dónde es que va la cosa? O sea, que lo mínimo que se le paga a un predicador que predique a diario o interdiario también son 1,000 pesos. Entonces usted calcula esos 1,000 pesos por 30 días, son 30,000 pesos. Y esos 30,000 pesos, Andrés, por 12 meses son más de 300,000 pesos. Así es, hermanito. Y es lamentablemente. Y todo esto lo sacan ¿de qué? Del negocio del evangelio. Entonces, es ahí donde vamos, que la gente en estos tiempos está tomando el evangelio como un negocio. Y el evangelio no es un negocio. No es un negocio, hermanito. Así es. Dígame entonces, Andrés, El problemita está, se encuentra en Timoteo, en su capítulo 6, su versículo 9, dice: porque lo que quieren es enriquecerse y caen en tentación, lazo y mucha codicia necia y dañosa, que hunde a los hombres y es destrucción y perdición. O sea que desde un principio la intención es enriquecerse, es obtener algo del evangelio. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6, versículo 15, digamos 5 al 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, dice, que no sea como necios, sino como sabios, aprovechando bien los tiempos, porque son malos y peligrosos.
En pocas palabras, el apóstol le está diciendo que mire pues con diligencia tu conducta, cómo está caminando, usted pastor, usted ministro, porque Él te comisionó, te dio una orden para que diera por gracia lo que por gracia hayas recibido. La salvación es dado por gracia, por misericordia, por amor a nosotros. ¿Dónde se ve el verdadero amor de Dios? En Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el problema. La intención de estos ministros, de estos pastores, de aquellos artistas, porque no se le puede decir ni adorador, porque una persona que cobra por adorar es un artista, no es un adorador. Por eso es que la Biblia dice que Dios busca tales adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. Y una persona que cobre no puede adorar al Señor en el espíritu y en verdad, mi hermanito Fabián. ¿Por qué? Porque es imposible cuando usted es original, usted es una persona que en verdad eres original, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere ser guiado por su espíritu, porque la Biblia nos enseña, porque los hijos de Dios son aquellos que son guiados por su espíritu, no aquellos que se den guiar por sus emociones, por sus intenciones, por sus malas influencias, que quieren tratar de enriquecerse en los negocios del Evangelio, porque han tomado el Evangelio como un negocio. Atención ahí, el Evangelio no es un negocio. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio es una comisión que el Señor nos entregó para que vayamos por todo el mundo y prediquemos las almas, para que esa persona se convierta, se acerque a Dios. Bendito sea el Señor, como dice Juan 3:18, al que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, este ha sido condenado. Es decir, usted ha sido comisionado para aquellas personas que no conocen el Evangelio puedan acercarse a Dios, para que nuevamente puedan acercarse a su Creador, para que entienda de que usted como joven tiene que acercarte a tu Creador, acordarte los tiempos de tu juventud, porque en tanto está cercano su venida. Eso es lo que está pasando. La gente, esa no es la visión, ese no es el orden, no es el enfoque de los predicadores. Muchos predicadores hoy en día, yo honro a los hombres y mujeres de Dios, porque todavía hay, Fabián, hay hombres y mujeres de Dios que todavía quieren hacer la voluntad, pero hay un sinnúmero de sinvergüenza, vamos a decirlo así, de este modo, que realmente su enfoque no es predicar el Evangelio, no es agradar a Dios, sino enriquecerse del Evangelio. Hermano, que estás haciendo esto, usted debe de acordarte de preguntar por la senda antigua y caminar por él y volver a Dios. Así es, así es. Y mire, una vez Felipe estuvo predicando en Samaria, y como Dios en ese tiempo estaba usando a Felipe de una manera extraordinaria, ¿verdad? O sea, que Felipe se transportaba de un lugar a otro. Y sucede que Samaria cree en la predicación de Felipe y aceptan el nombre de nuestro Señor Jesucristo y fueron bautizados hombres y mujeres. Sucede que cuando los apóstoles se dieron cuenta que Samaria había recibido el Evangelio, fueron para allá, ya que grandes milagros y señales, ¿verdad?, Dios hacía a través de los apóstoles. ¿Qué pasa, Andrés? Había un señor llamado Simón el mago, el famoso, sí, exacto, el cual tenía engañado a esa comunidad, a Samaria, porque hacía mucha magia y la gente creía en él. Y sucede que el poder de Dios es tan grande que el mismo Simón se convirtió. El mismo Simón se convierte, acepta a Jesús, acepta el Evangelio. Oye, eso es tremendo. Cuando Dios llega en un lugar, en una familia, no hay demonios, no hay principados que resistan el poder de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando Dios llega donde está nuestro Señor Jesucristo, no puede haber ningún demonio que resista el poder. El Espíritu Santo hoy está en la iglesia. Es el mismo Espíritu de Cristo, la esencia misma de Jesús, que está en su iglesia. Así como los apóstoles fueron usados por Dios, también Dios quiere usar a su iglesia, una iglesia genuina, entregada, no una iglesia ambiciosa. Sucede que Simón el mago, oiga bien, cuando se dio cuenta y vio a los apóstoles haciendo milagros, que ponía la mano, por la imposición de mano, la gente recibía el Espíritu Santo. Simón, ¿pero qué es esto? Pero yo estoy viendo algo nuevo, pero yo nunca hacía una cosa así. Me imagino que él decía, bueno, yo haciendo eso voy a ganar mucho dinero. Yo haciendo eso. Oye, hay gente, Reinaldo, que Dios lo toca y supuestamente se entregan al evangelio, dejaron los negocios sucios, y tú no sabes que ellos siguen esos negocios escondidamente. Así. O sea, Simón, un mago, tenía engañado al pueblo, y cuando vio que los apóstoles hacían milagros extraordinarios y por la imposición de manos recibían el Espíritu Santo, ¿qué dijo Simón? Vamos a negociar. Oiga, vamos a negociar. Oiga bien, vamos a negociar. Oye, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero A Pedro. Oye, diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Pero la intención de Simón no era buena. Era seguir haciendo negocio, porque el dinero que él estaba ofreciendo era un dinero sucio. Ese dinero él lo había ganado haciendo magia. Entonces hay que tener cuidado con el dinero que se recibe, Reinaldo. Sí. Hay dinero que la iglesia no puede recibir. Hay dinero que son dinero sucio. Y hay que tener tanto cuidado, aún para recolectar la ofrenda. Correcto. En el tiempo antiguo no era cualquiera que ofrendaba. Los que ofrendaban era mayormente el pueblo de Dios. Exacto. Los gentiles no lo hacían. Y aún siendo del pueblo se examinaba si la ofrenda se calificaba. ¿Usted no se acuerda que Eliseo rechazó una ofrenda? Exacto. Rechazó una ofrenda porque Eliseo había sanado a ese hombre de la lepra, ¿verdad? Y dijo, bueno, vamos a darle esto. Pero espérate, Eliseo, un hombre entendido, no le voy a recibir dinero, para que él no diga que él vino y compró el milagro. Exacto. Esto no se negocia. El evangelio no se negocia. Exacto. Con el evangelio, Reinaldo, no se negocia. Correcto. Con la palabra de Dios no se negocia. Hay dinero que no es lícito recibir, porque son dineros sucios de sobornos. Correcto. Aún para recolectar las ofrendas hay que tener cuidado. Así es, mi hermano. Porque imagínese usted una persona, ¿no es verdad?, que se ganó un palé, un ejemplo, de que fue donde un brujo y el brujo le dio el palé y por cosas de la vida salió el palé. Bueno, ya tiene un ejemplo, sus 500,000 pesos. Oiga bien, y que esa persona un día en una actividad, un culto, la ofrenda, o el cono de la ofrenda, y va y ofrenda de ese dinero. Dime usted. Correcto, hermano. Todo lo que
que recibía a Dios, Reinaldo, tenía que ser santo. Tenía que ser santo. Y del corazón. Así es, mi hermanito. Una persona inmunda, impuro, sin condiciones ante Dios, no podía ofrendar, porque Dios no recibía su ofrenda. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Porque no estaba en condición. Porque Caín no tenía el nivel de corazón que tenía Abel. Así es. Lo que estaba en el corazón de Caín era maldad. Una gente con maldad no puede ofrendar. Así es, mi hermanito. Entonces Simón pensaba que este evangelio era un negocio. Entonces le dice: no, ven, dame esto porque vamos a negociar. Oye, así es, mi hermanito. Vamos a negociar. Los negocios que usted tenía afuera no la puede entrar aquí adentro del evangelio. No la puede tener aquí. Los negocios sucios que usted hacía afuera no lo puede traer aquí adentro del evangelio. Y entonces, ¿en qué vamos a quedar? Así es, mi hermanito. Entonces, oiga bien, él le dice: deme ese poder. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El evangelio no es un negocio. El evangelio no es un negocio. Entonces, predicar por dinero es un grave error. Así es. Yo no estoy diciendo que si tú vas a predicar y alguien te da una ofrenda y no la tome. No estoy hablando de eso. Son dos cosas muy distintas. Eso es diferente. Estoy hablando de aquellos que ya tienen en su corazón eso, que no van a predicar si no le dan una ofrenda. Así. No van a predicar si no le ofrecen una ofrenda. Como yo le dije, lo mínimo que se le da a un predicador que predica son 1,000 pesos, lo mínimo. Imagínense que esté predicando a diario, son 30,000 pesos. Al año son más de 300,000 pesos a costa del evangelio. Y entonces, muchos dicen: no, es que yo vivo de esto, que yo tengo un ministerio, que patín, patatán y esto y esto. Jesús se dedicó al evangelio humanamente. Así. Y una vez dijo que las aves de los cielos tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, hablando de su pobreza física. Los apóstoles se dedicaron a predicar la palabra sin cobrarle ni un centavo, sin sobornarle a nadie. En estos tiempos se ve un tigueraje terrible. Así es, dentro del pueblo de Dios. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cómo vivían? Unánime. El que tenía una propiedad, ¿verdad? El que tenía una finca, bueno, lo que sacaba de aquí, las frutas, etcétera, si trigo, se vendía trigo. Y también iban y: mira, vendimos esto, apóstol, vendimos, por un ejemplo, por 300,000 pesos. Tenga una parte, vamos a sustentarnos, etcétera. Vivían así. ¿Usted me entiende? Pero ¿qué pasó? Hubo un hombre llamado Ananías y su mujer Zafira. Así. Vendieron algo y quisieron darle una parte, hablando mentira. No, vendimos tanto, pero eso era mentira. ¿Y qué pasó? Hubo castigo. Entonces, lo que está pasando en estos tiempos es que la gente toma el evangelio como negocio, y el evangelio no es un negocio. Amén. Pues bien, mi hermanito, esto está terrible. Hemos llegado en un momento, en un punto que está muy delicado, mi hermano, y es un momento donde tengo que hacerle unas preguntas a la sala, a esos ministros, a estos pastores. ¿Cuál es tu intención con el evangelio? ¿Cuál es la intención que realmente tienes en el evangelio? Porque Simón el mago tenía una intención, era de enriquecerse con el evangelio. Hermano mío, si está pensando de esta manera, déjame decirte que estás extraviado de lo que es la senda antigua, y usted necesita volver a la senda antigua.
preguntar cuál es el buen camino y caminar por él. Porque la Biblia no garantiza que obtendrás salvación, hallarás salvación. Usted ministro, usted pastor, no estamos haciendo este video para apedrearle, sino que son situaciones que se están dando dentro del Evangelio y queremos traer una reflexión a estos ministros, a estos evangelistas. Por favor, atención, deténgase con el Evangelio. No piense que el Evangelio es un negocio. Por favor, el Espíritu Santo no es un negocio, porque Simón el mago pensó que pagándole al apóstol Pedro podría obtener el poder del Espíritu Santo. Y déjame decirle, tristemente, hermano, el Espíritu Santo respalda lo que es del Espíritu Santo, porque la Biblia nos enseña de modo lo que es del Espíritu. Espíritu es lo que es de la carne, carne es. Vemos personas que son maestros como Nicodemo, que tanto tiempo siendo maestro y no entienden lo que es el Evangelio. Jesús les dijo: Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no entrarás, no podrás entrar al reino de los cielos. Él entendió, como él estaba en la carne, de que cómo podría entrar por segunda vez al vientre de su madre. Y ese no es el punto que Jesús le estaba enseñando. El punto era de que él tenía que nacer, morir a esos deseos, a esas malas intenciones, como el de Simón el mago. ¿Cuál es tu intención con el Evangelio? Mi querido pastor, mi querido evangelista, tenga cuidado con la palabra del Señor, tenga cuidado con el Evangelio. El Evangelio no es una religión, el Evangelio no es un negocio, el Evangelio es poder de Dios para libertar, para romper cadenas a aquellas personas que están oprimidas por el enemigo. Recuerde que usted ha sido comisionado, recuerde que usted ha sido llamado a predicar el Evangelio a todo el mundo. No crea que esto es un negocio. El Espíritu Santo está muy enojado. La Biblia dice que no entristezca al Espíritu Santo con el cual fuiste llamado, porque Él quedará testimonio para el día de nuestras venidas. Por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis, y muchos dirán: Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos prodigio, los enfermos fueron sanos, los que estaban atados fueron libres. Pero Jesús les dirá en aquellos tiempos: apartado de mí, hacedor de maldad, porque no lo conozco, porque tu intención no era predicar el Evangelio, tu intención era enriquecerse con el Evangelio. Hello a los ministros y pastores, recuerdo que este video no es para golpearle, sino para que reflexione y que entienda que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, mi hermanito Leonel. El Espíritu Santo está aquí. El mismo Dios que respondía en la antigüedad por columnas de nube y columnas de fuego, Él está aquí, es el mismo de hoy. Él no ha cambiado. Lo que han cambiado es el hombre. El hombre es el que ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Vuelvan a Dios, cambien de mentalidad. Usted no puede tener una mentalidad mundana. Si usted es de Cristo, tiene que tener la mente de Cristo, la mentalidad de Jesucristo. Una mentalidad de enriquecerse, una mentalidad de obtener algo de ganancia del Evangelio. Vuelvo y repito, tenga cuidado con esto. No es un negocio. La gente en estos tiempos quiere como predicar un evangelio a su forma, a su manera. Ellos quieren que el evangelio se adapte a ellos, no ellos al evangelio. Y es un peligro. Eso es lo que quieren, que el evangelio se adapte a ellos, que Dios se adapte a ellos y no ellos a Dios. Entonces,
Yo creo que lo recomendable es que nosotros nos adaptemos al Evangelio, a las reglas del Evangelio, hacer las cosas correctas, de no tomar este Evangelio como un negocio, como que no es nada que nos lleve a la vida eterna. Porque si el Evangelio no fuera, si muchos no tuvieran o no tomaran el Evangelio como negocio, no hubiera tantas enemistades como las hay hoy en día en las iglesias. Hoy en día hay un pleito. Un pleito no es contra ningún principado, no es contra ningún demonio. El pleito es contra pastores con pastores, evangelista contra evangelista, iglesia contra iglesia. ¿Quién es más santo? ¿Quién tiene más miembros? ¿Quién hace más eventos? ¿Quién tiene más dinero? ¿Cuál es el pastor que está mejor, digamos, económicamente? Etcétera, etcétera, etcétera. Iglesias que no se respaldan, que no quieren saberse, no se hablan, no nada de eso. Esto me da a entender que esto es un negocio, ¿verdad? Porque no puede ser, ok, no compartamos un ejemplo púlpito, pero no quiere decir que ya seamos enemigos, porque usted tiene una idea diferente, un ejemplo al que yo tengo, o una doctrina, o una enseñanza, una regla, ¿verdad? Correcto. No quiere decir que ya seamos enemigos a muerte, donde hablando podemos entendernos. Si yo estoy errado en la doctrina, usted como pastor, ¿cuál es tu deber? De ayudarme a orar por mí, no maldecirme, no diciéndome yo soy un pastor del diablo, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Entonces, ahora si usted ve que yo, un ejemplo, estoy haciendo todo fuera de la palabra, ¿verdad? Y conscientemente, el apóstol Pablo llama a tener a dicha persona como gentil, pero no es que usted va a vivir todo el tiempo una actividad. En estos tiempos tú invitas a un predicador, muchos lo hacen, ¿y en qué se enfocan? En la vestimenta de la gente, se enfocan en lo que viste la gente, etcétera, pero se desenfocan de las almas. Así es. Porque a usted lo invitaron fue a predicarle a las almas, no fue a doctrinar a una iglesia. ¿Usted me entiende? Entonces, el evangelio no es un negocio. Entonces, para terminar, Reinaldo, la gente debe de entender que el objetivo de nuestro Señor Jesucristo es que cada ser humano entienda el poder del evangelio. Que el evangelio es vida, el evangelio es poder de Dios, y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos tengamos vida eterna. Es lamentable, mi hermanito Leonel, la situación que hoy día estamos confrontando y lo que están pasando en estos momentos, y realmente esto nos choca a nosotros como ministros, como siervos de Dios que conocemos las palabras. La Biblia dice que por haberse multiplicado el pecado, el amor de muchos se enfriará. Lo estamos viendo no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia, mi hermanito Leonel, porque Jesús dijo: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Cómo usted va a decir que usted es pastor y no ama a su prójimo? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la Biblia es la estructura de todo cristiano, es una brújula. La Biblia es lo que nos guía al buen camino. La Biblia es que nos endereza al camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo es el camino. Entonces, por lo tanto, hay personas dentro de la iglesia que están extraviados, mi hermanito Leonel, están muy lejos de lo que es el evangelio, están muy lejos de lo que es la santidad, hermano, están enfocados en otras cosas que no es el evangelio. Entonces, ¿qué está pasando en estos momentos? Lo que está pasando es que, en lo que usted estuvo diciendo, mi hermanito Leonel,
hoy en día el desenfoque tan grande que hay de nuestro Señor Jesucristo, porque el enfoque tiene que ser Cristo hacia las almas. El desenfoque tan grande que hay es que uno contra otro se están tirando, pastores contra pastores, ministros contra ministros. ¿De por